¿Cuántos años tienes hoy? 30, 40, 50, quizá más. Ahora déjame hacerte otra pregunta, una mucho más incómoda. ¿Cuántos años tiene la herida que todavía dirige algunas de tus decisiones? Porque una cosa es crecer por fuera y otra muy distinta es sanar por dentro. Hay personas que tienen el cuerpo de un adulto pero siguen reaccionando con el corazón de un niño herido. Y ese es uno de los dolores más silenciosos que existen. No siempre grita, no siempre se nota. A veces sonríe, trabaja, sirve en la iglesia, forma una familia, tiene responsabilidad, pero por dentro sigue viviendo el mismo niño que un día sintió que no era suficiente. Quizá nadie te abrazó cuando más lo necesitabas. Quizá creciste escuchando críticas en lugar de palabras de afirmación. Quizá viviste comparaciones que apagaron tu identidad. Quizá aprendiste demasiado temprano que llorar era una señal de debilidad. O tal vez creciste sintiéndote invisible, como si nadie tuviera tiempo para escucharte. Y aunque pasaron los años, esa experiencia nunca terminó realmente. Solo cambió de lugar. Ya no está en tus recuerdos solamente. Ahora también aparece en tus decisiones. Porque las heridas que no se sanan no desaparecen. Se transforman, empiezan a hablar, empiezan a influir, empiezan a decidir. No es que seas una persona difícil, es que llevas demasiado tiempo intentando proteger una parte de ti que nunca fue restaurada. No es que siempre desconfíes de todo, es que una vez confiaste en quien debía cuidarte y terminaste profundamente lastimado. No es que necesites controlar cada detalle. Es que alguna vez viviste tanto caos que ahora crees que controlar todo puede darte seguridad. Pero escucha esto con mucha atención. La protección que nace del miedo termina convirtiéndose en una prisión. Hay personas que construyen muros creyendo que están edificando una casa segura, pero con el tiempo descubren que esos mismos muros también impiden que entre el amor. Y sin darse cuenta comienzan a rechazar aquello mismo que tanto anhelaban. Desean ser amados, pero no permiten que nadie se acerque. Desean una familia sana, pero reaccionan con la misma dureza que recibieron. Desean paz, pero alimentan pensamientos que producen guerra dentro de ellos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué reaccionas de cierta manera? ¿Por qué una simple palabra puede desatar una tormenta dentro de ti? ¿Por qué ciertas personas tienen el poder de despertar emociones que parecían dormidas? ¿Por qué algunas discusiones terminan siendo mucho más grandes de lo que realmente ocurrió? Tal vez el problema no comenzó hoy. Tal vez lo que pasó hoy solamente tocó una herida que lleva muchos años esperando ser vista. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu vida. Lo que no enfrentas termina gobernándote. Lo que escondes termina hablándote. Lo que niegas termina controlándote. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de iglesia, puedes cambiar de amistades, incluso puedes cambiar de pareja, pero si no sanas la raíz, llevarás el mismo dolor a cada nuevo lugar. Porque nadie puede escapar de una herida que viaja dentro de su propio corazón. Y quizá eso explica por qué algunos ciclos se repiten una y otra vez. Cambian los escenarios, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el resultado siempre termina siendo parecido. No porque Dios haya preparado una vida de fracaso para ti, sino porque todavía hay una herida tomando decisiones que nunca debieron pertenecerle. Y Dios no quiere condenarte por eso. Quiere mostrarte algo mucho mejor. Porque el Señor nunca revela una herida para avergonzarte, la revela para sanarte. Nunca expone tu dolor para humillarte. Lo hace porque ama demasiado a sus hijos, como para dejarlos vivir esclavos de un pasado que Cristo vino a redimir. Hoy no estamos aquí para buscar culpables. No estamos aquí para señalar a tus padres ni a quienes te lastimaron. Estamos aquí para mirar nuestro corazón con honestidad. Porque mientras sigamos culpando únicamente a otros, seguiremos entregándoles el poder sobre nuestro futuro. Y Dios quiere devolverte ese futuro. Quiere devolverte la paz. Quiere devolverte la libertad. Quiere devolverte la capacidad de amar sin miedo. Pero para eso primero tendrás que atreverte a reconocer algo. Quizá la herida de tu infancia todavía está tomando decisiones por ti. Y reconocerlo no es una derrota. Es el primer paso hacia la verdadera libertad. Porque Dios no solo quiere cambiar lo que haces, quiere transformar el lugar desde donde nace todo lo que haces. Y precisamente allí comenzaremos en el siguiente capítulo. Porque después de reconocer que existe una herida, tendremos que descubrir cómo esa herida silenciosamente ha aprendido a gobernar nuestra manera de vivir. Tal vez mientras escuchabas el capítulo anterior pensabas en alguien que te hizo daño. Es normal. Nuestra memoria siempre busca un rostro, el nombre,
un momento específico, pero ahora quiero pedirte algo mucho más difícil. Deja de mirar por un momento a quien te hirió y comienza a mirar lo que esa herida ha estado haciendo dentro de ti. Porque muchas veces el mayor problema ya no es lo que alguien hizo hace 20 o 30 años. El mayor problema es que ese dolor sigue teniendo permiso para decidir cómo vives hoy. Y eso cambia completamente la conversación. Porque una herida no necesita sangrar para seguir controlando una vida. Solo necesita permanecer sin sanar. Hay personas que dicen, yo ya olvidé mi infancia. Pero cada vez que alguien las corrige, reaccionan con una ira desproporcionada. Otros dicen, eso ya quedó atrás. Sin embargo, viven convencidos de que tarde o temprano todos los abandonarán. Hay quienes aseguran que ya perdonaron, pero siguen levantando muros antes de que alguien pueda acercarse demasiado. ¿Te das cuenta? No es que el pasado haya desaparecido, es que aprendió a esconderse. Y cuando una herida se esconde, se vuelve mucho más peligrosa. Porque empieza a dirigir tu vida desde las sombras. Ya no piensas con libertad, piensas desde el miedo. Ya no amas con confianza. Amas esperando ser traicionado. Ya no corriges a tus hijos con paciencia. Los corriges desde el enojo que nunca resolviste con tus propios padres. Ya no escuchas una opinión diferente. La interpretas como un rechazo. Ya no enfrentas los conflictos con serenidad. Los enfrentas como si estuvieras defendiendo al niño que una vez nadie defendió. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? Detente unos segundos y pregúntate eso con honestidad, porque esa respuesta puede cambiar tu historia. Quizá no soportas sentirte ignorado. Quizá necesitas la aprobación de todos. Quizá te desespera que las cosas no salgan exactamente como quieres. Quizá vives intentando demostrar cuánto vales. ¿Y si el verdadero problema no fuera el presente? ¿Y si en realidad todavía estás intentando conseguir el amor que un día sentiste que te faltó? Hay personas que trabajan sin descanso, no porque amen trabajar, sino porque creen que solo siendo exitosas merecen ser amadas. Hay personas que soportan relaciones destructivas, no porque disfruten sufrir, sino porque en el fondo creen que eso es lo único que merecen. Hay personas que nunca dicen lo que sienten, no porque sean fuertes, sino porque aprendieron que expresar sus emociones era peligroso. Y también hay quienes explotan por cualquier cosa. No porque tengan un mal carácter, sino porque llevan años acumulando un dolor que nunca encontraron dónde depositar. La herida cambia de forma, pero siempre busca controlar. Y Satanás conoce muy bien ese mecanismo, porque él sabe que una persona herida es mucho más fácil de engañar. Si logra convencerte de que no vales, vivirás buscando aceptación donde nunca la encontrarás. Si logra convencerte de que nadie es digno de confianza, terminarás aislándote incluso de quienes Dios envía para ayudarte. Si logra convencerte de que nunca será suficiente, vivirás agotado intentando demostrar algo que Cristo ya declaró sobre ti en la cruz. Por eso el enemigo no siempre necesita destruirte con grandes pecados. A veces le basta con mantener viva una vieja mentira, porque una mentira repetida durante muchos años termina sonando como una verdad. Tal vez creciste escuchando, no sirves para nada, nunca llegarás lejos. Eres un problema, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre. Y aunque esas palabras fueron pronunciadas por seres humanos imperfectos, terminaste creyendo que eran la voz que definía tu identidad. Pero escucha esto, las palabras que te hirieron pueden haber marcado tu historia. Sin embargo, no tienen autoridad para escribir tu destino. Solo Dios tiene esa autoridad. Solo Él conoce quién eres realmente. Solo Él puede decirte cuánto vales. Solo Él puede llamarte por un nombre que ninguna herida puede borrar. Pero hay algo que debes entender. Dios no romperá las cadenas que tú sigues abrazando. Él no arrancará de tus manos aquello que tú todavía justificas. Por eso hoy el Espíritu Santo vuelve a hacerte una pregunta. ¿Qué sigues justificando? ¿Sigues diciendo que eres frío cuando en realidad tienes miedo de volver a sufrir? ¿Sigues diciendo que eres fuerte cuando en realidad hace años que no permites que nadie vea tus lágrimas? ¿Sigues diciendo que eres independiente cuando en realidad el temor a ser decepcionado no te deja confiar en nadie? Deja de llamar personalidad a lo que en realidad es un mecanismo de defensa. Deja de llamar prudencia a lo que en realidad es miedo. Deja de llamar madurez a lo que muchas veces solo es una herida disfrazada de experiencia. Porque Dios no quiere maquillar, quiere transformarte. Él no vino para que aprendas a esconder mejor tu dolor. Vino para tocar la raíz. Porque cuando Dios sana la raíz, el fruto comienza a cambiar. Cuando sana la raíz, cambia tu manera de amar. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de perdonar, cambia tu manera de criar a tus hijos, cambia tu manera de verte a ti mismo. Y esa transformación comienza cuando dejas de preguntarte únicamente, ¿quién me hizo esto? Y empiezas a preguntar,
Señor, ¿qué quieres sanar dentro de mí? Porque esa es la pregunta que abre la puerta al milagro. Y precisamente hacia allí nos conduce la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra a hombres y mujeres que también fueron profundamente heridos. Personas que conocieron el rechazo, la traición, el abandono y la injusticia. Pero descubrieron que una herida no tiene por qué convertirse en un destino. En el próximo capítulo conoceremos la historia de un joven que tuvo todas las razones para vivir gobernado por el resentimiento, pero decidió entregar sus heridas a Dios antes de permitir que ellas gobernaran su futuro. Su nombre era José. Ahora que hemos hablado de las heridas que gobiernan silenciosamente el corazón, quiero invitarte a mirar la vida de un hombre que conoció el dolor desde muy joven. Su nombre era José, y si alguien hubiera tenido razones para vivir lleno de amargura, era él. Piensa por un momento en su historia. No fue rechazado por desconocidos. Fue rechazado por sus propios hermanos. No fueron extraños quienes conspiraron contra él. Fue su propia familia. Aquellos con quienes compartía la mesa fueron los mismos que planearon deshacerse de él. Lo arrojaron a una cisterna como si su vida no tuviera valor. Después lo vendieron como esclavo. Y para terminar de destruir el corazón de su padre, fingieron que José había muerto. ¿Puedes imaginar lo que sintió aquel joven? La Biblia no describe cada una de sus lágrimas, pero no hace falta que lo haga, porque cualquier persona que haya experimentado el rechazo puede imaginar ese dolor. Tal vez José se preguntó, ¿qué hice para que me odiaran tanto? Porque aquellos que debían protegerme fueron quienes más me lastimaron. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Son preguntas que muchos de nosotros también hemos hecho y no tienen nada de extraño. El problema no está en hacer preguntas. El problema aparece cuando permitimos que el dolor responda esas preguntas por nosotros, porque una herida siempre tiene respuestas equivocadas. La herida dice, no vales, Dios te abandonó, nunca podrás confiar otra vez. Todos terminarán haciéndote daño, pero Dios nunca habla el lenguaje de la herida, Él habla el lenguaje de la verdad. José tenía dos caminos delante de él. Podía convertir su dolor en una identidad, o podía permitir que Dios transformara su dolor en un propósito. Y aquí encontramos una lección que puede cambiar nuestra vida. Lo que te ocurrió no define quién eres. Define una parte de tu historia, pero nunca tu identidad. Hay personas que llevan décadas presentándose a sí mismas desde su herida. Soy la mujer que fue abandonada. Soy el hombre que fue traicionado. Soy el hijo que nunca recibió amor. Soy la persona que siempre fracasa. Escucha esto con atención. Eso describe algo que viviste, pero no describe quién eres delante de Dios. Porque el enemigo quiere que confundas tu experiencia con tu identidad. Pero el Padre nunca llama a sus hijos por el nombre de su herida. Él los llama por el propósito que preparó para ellos. José pasó de la cisterna a la esclavitud, de la esclavitud a una casa donde sirvió con excelencia. Y cuando parecía que finalmente su vida comenzaba a mejorar, volvió a ser herido. Fue acusado injustamente. Terminó en una prisión por un pecado que nunca cometió. Dime algo. ¿Cuántos de nosotros habríamos dicho en ese momento, ya no puedo más? ¿Cuántos habríamos decidido endurecer el corazón? ¿Cuántos habríamos usado ese sufrimiento como excusa para dejar de confiar en Dios? Porque ese es el momento donde muchas personas se rinden, no cuando todo va mal, sino cuando intentaron hacer lo correcto y aún así fueron lastimadas. Tal vez hoy tú también te encuentras allí. Has tratado de ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, una buena madre. Has orado, has servido, has permanecido fiel y sin embargo sigues cargando heridas que no entiendes. Entonces aparece la tentación de pensar, ¿de qué sirve seguir haciendo lo correcto? Pero observa cuidadosamente la vida de José. La injusticia nunca logró convertirlo en un hombre injusto. La traición nunca logró convertirlo en un traidor. El odio nunca logró convertirlo en un hombre lleno de odio. Eso no significa que nunca sintiera dolor. Significa que decidió no permitir que el dolor definiera la persona en la que se convertiría. Y aquí está la diferencia. Sentir dolor es inevitable. Permitir que el dolor gobierne tu carácter es una decisión. Puedes haber sido rechazado y aún así elegir amar. Puedes haber sido humillado y aún así elegir caminar con humildad. Puedes haber sido traicionado y aún así decidir vivir con un corazón limpio. Eso no ocurre por fuerza de voluntad. Ocurre cuando Dios comienza a sanar las profundidades del alma, porque la gracia de Dios no cambia primero las circunstancias. Cambia el corazón que enfrenta esas circunstancias. Y cuando el corazón cambia, la historia también comienza a cambiar. Tal vez durante años pensaste que tu mayor problema era lo que otros te hicieron. Pero la pregunta que el Señor te hace hoy es diferente.
¿Qué estás haciendo tú con aquello que te hicieron? Porque esa respuesta determinará el resto de tu vida. José no pudo elegir a sus hermanos, no pudo evitar la cisterna, no pudo impedir que lo vendieran, no pudo controlar las falsas acusaciones, pero sí pudo decidir qué clase de hombre sería en medio de todo eso. Y tú tampoco puedes cambiar tu pasado, no puedes volver atrás, no puedes borrar las palabras que te hirieron, no puedes reescribir tu infancia, pero sí puedes decidir si seguirás entregándole tu futuro a un pasado que Cristo ya vino a redimir. Porque mientras una herida gobierna tu corazón, el enemigo sigue ganando terreno. Pero cuando entregas esa herida a Dios, comienza una historia completamente nueva. Y eso nos lleva a una confrontación necesaria. Porque muchos queremos que Dios cambie nuestra vida, pero seguimos protegiendo aquello mismo que Él quiere sanar. Ese será el desafío del próximo capítulo. Descubriremos cómo muchas veces dejamos de llamar herida a nuestro dolor y empezamos a llamarlo personalidad, carácter o forma de ser. Y mientras lo sigamos justificando, nunca permitiremos que Dios transforme aquello que todavía escondemos en nuestro corazón. Hasta este momento hemos hablado del dolor, hemos hablado de José, hemos hablado de las heridas que pueden acompañarnos durante años. Pero ahora necesito hacerte una pregunta que quizá no sea fácil responder. ¿Qué sigues justificando? Porque una de las estrategias más peligrosas del corazón humano es aprender a convivir con aquello que Dios quiere transformar. Con el tiempo dejamos de llamarlo herida y empezamos a llamarlo mi forma de ser. Decimos, yo soy así nací, así me criaron, así es mi carácter. Pero ¿y si eso que llamas carácter nunca fue el diseño de Dios? ¿Y si solamente fue la armadura que construiste para sobrevivir? Hay personas que dicen, yo no necesito a nadie. Y todos los aplauden porque parecen fuertes, pero en realidad llevan años aterradas de volver a depender de alguien. No es independencia, es miedo. Hay quienes dicen, no confío en nadie, como si fuera una señal de inteligencia, pero muchas veces no es sabiduría. Es una herida que todavía no ha aprendido a descansar. Otros responden con dureza, hablan fuerte, se enojan con facilidad. Lastiman antes de ser lastimados. Y cuando alguien les hace ver su actitud, responden, así soy yo. No, no siempre eres tú. Muchas veces es el dolor hablando por ti. Hay personas que nunca piden perdón, porque en su infancia aprendieron que reconocer un error significaba ser humillados. Hay personas que nunca expresan cariño, porque crecieron en hogares donde nadie abrazaba. Hay personas incapaces de recibir un elogio. Inmediatamente responden, no fue para tanto, no hice nada especial, porque durante tantos años escucharon que nunca eran suficientes, que ahora ni siquiera pueden creer algo bueno acerca de sí misma. ¿Te das cuenta de lo profundo que puede llegar una herida? No solo afecta tus emociones, también cambia tu manera de interpretar la realidad. Empiezas a sospechar del amor, a desconfiar de las buenas intenciones, a esperar siempre lo peor. Y sin darte cuenta terminas reaccionando contra personas que nunca quisieron hacerte daño. ¿Cuántas discusiones en un matrimonio no comenzaron por lo que ocurrió ese día, sino por una herida que llevaba 20 años esperando una oportunidad para salir? ¿Cuántos padres levantan la voz a sus hijos cuando en realidad están respondiendo al padre que nunca los escuchó? ¿Cuántas amistades se rompieron porque alguien interpretó rechazo donde solo había un malentendido? La herida siempre exagera, siempre interpreta, siempre supone, porque habla desde el miedo, y el miedo rara vez dice la verdad. Por eso la Biblia nos enseña que debemos guardar el corazón, no porque el corazón sea siempre un buen consejero, sino porque un corazón herido puede engañarnos, puede sentir algo, y aún así no estar viendo las cosas como realmente son. Puedes creer que todos quieren abandonarte, cuando Dios está poniendo personas fieles a tu lado. Puedes pensar que nadie te ama, mientras el Padre Celestial lleva años persiguiéndote con su gracia. Puedes sentirte sin valor. Aunque fuiste comprado por la sangre preciosa de Cristo, las emociones son reales, pero no siempre son una revelación de la verdad. Por eso necesitamos permitir que la palabra de Dios hable más fuerte que nuestras heridas. Escúchame bien, no todo lo que sientes define quién eres. No todo pensamiento merece ser creído. No toda reacción merece ser obedecida. Hay pensamientos que debes confrontar. Hay emociones que debes llevar delante del Señor. Hay recuerdos que necesitan pasar por la cruz de Cristo. Porque si no lo haces, terminarás viviendo esclavo de aquello que Jesús vino a romper. Y aquí está una de las confrontaciones más difíciles. Hay personas que llevan tanto tiempo viviendo con su dolor que ya no saben quiénes serían sin él. El resentimiento se convirtió en su identidad. La desconfianza se convirtió en su refugio. La dureza se convirtió en su escudo. Y cuando Dios comienza a tocar esas áreas, sienten miedo,
porque sanar también implica dejar atrás una versión de nosotros mismos. Una versión que aunque nos hacía sufrir nos resultaba conocida. Tal vez por eso algunos prefieren seguir heridos, porque lo conocido parece más seguro que lo nuevo. Pero escucha con atención esta verdad. Dios te ama demasiado como para dejarte vivir escondido detrás de una máscara que Él nunca diseñó para ti. Él no quiere que sobrevivas. Quiere que vivas. No quiere que simplemente aprendas a controlar tus heridas. Quiere sanarlas. No quiere que aparente fortaleza. Quiere darte una fortaleza que nazca de su presencia y no de tus mecanismos de defensa. Y eso significa que habrá cosas que tendrás que dejar ir. Tal vez tendrás que soltar el orgullo. Tal vez tendrás que soltar la necesidad de tener siempre la razón. Tal vez tendrás que dejar de justificar reacciones que llevan años destruyendo a quienes más aman. Porque la verdad es esta: una herida no sanada nunca hiere solamente a quien la lleva, también hiere a quienes caminan cerca. Tus hijos pueden terminar cargando el peso de un dolor que nunca les perteneció. Tu esposo o tu esposa puede pagar el precio de una traición que jamás cometió. Tus amigos pueden recibir el rechazo que en realidad iba dirigido a personas de tu pasado. Y eso no es justo, pero tampoco es irreversible. Porque donde el pecado, el dolor y las heridas levantaron fortalezas, la gracia de Dios sigue teniendo poder para derribarlas. Sin embargo, todo milagro comienza con una decisión. La decisión de dejar de esconderse. La decisión de dejar de justificarse. La decisión de decir con humildad: Señor, ya no quiero seguir viviendo gobernado por mis heridas. Ese es el momento en que el cielo comienza a hacer una obra nueva. Porque Dios nunca puede llenar unas manos que siguen aferradas al pasado. Y antes de hablar de la sanidad, necesitamos enfrentar otra verdad que muchas veces evitamos. No basta con reconocer que fuimos heridos. También debemos asumir la responsabilidad por las decisiones que hemos tomado desde esa herida. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Quiero que escuches con mucha atención lo que voy a decir ahora. Tal vez sea una de las verdades más difíciles de aceptar en toda esta prédica. Tú no eres culpable de todo lo que viviste. No elegiste el hogar donde naciste. No decidiste las palabras que escuchaste cuando eras niño. No provocaste el abandono que marcó tu corazón. No pediste ser rechazado, no buscaste la traición, no planeaste las injusticias que te hicieron llorar en silencio. Y Dios conoce cada una de esas lágrimas. Él nunca minimiza tu dolor, nunca te dice que exageras, nunca mira tu historia con indiferencia. Al contrario, la Biblia nos muestra a un Dios que ve lo que otros ignoran, que escucha el clamor que nadie quiso escuchar, que recoge las lágrimas que nadie más valoró. Por eso, si alguien te hizo daño, Dios no está diciendo que aquello estuvo bien. No lo estuvo. El pecado siempre deja heridas. La violencia deja heridas. La indiferencia deja heridas. Las palabras crueles dejan heridas. El abandono deja heridas. Y Dios jamás llama bueno a lo que destruye el corazón de un hijo. Pero ahora escucha la segunda parte de esta verdad. Aunque no seas culpable de todo lo que te pasó, sí eres responsable de lo que decides hacer con ese dolor. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque es mucho más fácil vivir mirando hacia atrás que asumir la responsabilidad de caminar hacia adelante. Es más fácil decir: yo soy así por culpa de mis padres. Yo reacciono así porque me traicionaron. No puedo confiar porque me rompieron el corazón. Quizá todo eso explique tu comportamiento, pero ya no puede seguir justificándolo, porque una explicación no es una autorización. Que entiendas de dónde viene tu herida no significa que debas seguir alimentándola. Hay personas que convierten su pasado en una prisión con la puerta abierta. Nadie las está reteniendo, pero tampoco quieren salir. Porque el dolor, cuando permanece demasiado tiempo, puede convertirse en una identidad. Y renunciar a esa identidad da miedo. Hay quienes ya no saben quiénes serían sin su resentimiento, sin su enojo, sin su papel de víctima, sin esa historia que cuentan una y otra vez. No porque disfruten sufrir, sino porque ese dolor se volvió la manera en que entienden su vida. Pero Dios no te creó para vivir definido por lo peor que te ocurrió. Él te creó para ser transformado por su gracia. Y esa transformación comienza cuando dejas de señalar únicamente hacia afuera y permites que el Espíritu Santo mire hacia adentro. Porque hay una diferencia muy grande entre ser herido y vivir hiriendo. Entre haber sido rechazado y convertirte en alguien que rechaza. Entre haber crecido sin amor y negarte a amar. Muchos dicen: es que yo nunca recibí cariño. Y eso puede ser verdad, pero ahora la pregunta es otra. ¿Qué estás dando tú? Porque el reino de Dios rompe las cadenas precisamente cuando alguien decide dejar de reproducir aquello que recibió.
Quizá tu padre nunca te dijo, estoy orgulloso de ti, pero tú puedes decírselo a tus hijos. Quizá nadie celebró tus logros, pero tú puedes aprender a celebrar los de otros. Quizá creciste entre gritos, pero tú puedes decidir que tu casa sea un lugar donde se escuche más la paciencia que la ira. Eso es lo que hace el poder de Dios. No borra el pasado, pero impide que el pasado siga escribiendo el futuro. José pudo haber dicho, como mis hermanos me vendieron, ahora yo haré sufrir a todos. Y nadie lo habría cuestionado. Después de todo tenía razones, pero las razones nunca producen libertad. Solo la verdad produce libertad. Y la verdad es que el dolor no te da permiso para convertirte en aquello mismo que te hirió. Escúchame bien, tu herida explica algunas de tus reacciones, pero no puedes seguir gobernando tus decisiones, porque el día que permites que tu dolor determine cómo tratas a los demás, ese dolor deja de ser solamente una herida, se convierte en una cadena, y las cadenas no se rompen justificándolas, se rompen rindiéndolas a Cristo. Quizá hoy el Señor te está diciendo con amor, hijo, hija, ya entendí tu dolor. Ahora quiero sanar tu corazón. Porque Dios no quiere simplemente consolar, quiere transformarte. No quiere que sobrevivas recordando lo que te hicieron. Quiere que vivas descubriendo lo que Él puede hacer contigo. Y eso exige valentía. La valentía de dejar de culpar. La valentía de dejar de esconderse. La valentía de reconocer, sí, fui herido, pero ya no quiero seguir respondiendo desde esa herida. Ese momento cambia una vida, porque el milagro comienza cuando la responsabilidad reemplaza a la excusa, cuando la humildad reemplaza al orgullo, cuando la rendición reemplaza al control. Y quizás ahora algunos se pregunten, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo sano un dolor que llevo cargando desde hace tantos años? ¿Cómo suelto algo que parece formar parte de mí? Esa es la pregunta correcta. Y la buena noticia es que Dios nunca nos pide hacer solos aquello para lo cual Él ya preparó su gracia. Porque hay heridas que ningún consejo humano puede curar. Hay recuerdos que ninguna fuerza de voluntad puede borrar. Hay cadenas que solo pueden romperse cuando el amor de Cristo entra hasta lo más profundo del corazón. Y precisamente allí nos conduce el siguiente paso de este mensaje. Porque Jesús no vino únicamente a perdonar nuestros pecados. También vino a vendar los corazones quebrantados, a restaurar lo que el dolor destruyó y a devolvernos la identidad que las heridas intentaron robarnos. Ha llegado el momento de hablar de la verdadera sanidad. Después de todo lo que hemos hablado hasta aquí, quizá haya alguien pensando en silencio, entiendo que tengo heridas, pero ya no sé cómo vivir sin ellas. Y esa pregunta es más común de lo que imaginas. Porque cuando una persona ha cargado un dolor durante muchos años, llega un momento en que ese dolor deja de sentirse como una carga. Empieza a sentirse como parte de su identidad. Te acostumbras a desconfiar. Te acostumbras a esconder lo que sientes. Te acostumbras a vivir a la defensiva. Te acostumbras a sobrevivir. Pero Dios nunca creó a sus hijos para sobrevivir. Los creó para vivir en libertad. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio no habló solamente del perdón, tampoco habló únicamente del cielo. Él abrió el rollo del profeta Isaías y declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre él para anunciar buenas noticias a los pobres, dar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y vendar a los quebrantados de corazón. Detente un momento en esa expresión, quebrantados de corazón. No dijo únicamente pecadores, no dijo solamente enfermos, habló de corazones rotos, porque el Señor conoce una verdad que nosotros muchas veces olvidamos. Hay personas que siguen respirando, pero por dentro dejaron de vivir hace mucho tiempo. Hay sonrisas que esconden noches enteras de lágrimas. Hay servidores en la iglesia que levantan las manos para adorar mientras en silencio cargan heridas que nunca se atrevieron a contar. Hay matrimonios que siguen juntos, pero cuyos corazones llevan años separados por el dolor. Hay hijos adultos que todavía escuchan en su mente palabras que fueron pronunciadas cuando apenas eran niños. Y Jesús ve todo eso. Él no solo observa tu comportamiento, Él conoce las batallas que nadie más conoce. Conoce las lágrimas que secaste antes de que alguien entrara a la habitación. Conoce las oraciones que nunca pudiste terminar porque el dolor no te dejaba hablar. Conoce los recuerdos que vuelven de repente y te hacen sentir otra vez como aquel niño indefenso. Y aun conociendo todo eso, no se aleja de ti, se acerca. Porque esa ha sido siempre la manera de actuar de Cristo. Mientras otros señalaban a los heridos, Él los tocaba. Mientras otros condenaban, Él restauraba. Mientras otros preguntaban quién tenía la culpa, Él preguntaba quién necesitaba misericordia. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Quizá durante años pensaste que Dios estaba decepcionado de ti, porque reaccionabas con enojo, porque luchabas con la ansiedad,
porque no podías confiar, porque el miedo seguía apareciendo. Pero escucha esto con todo tu corazón. Jesús no se sorprende por tus heridas. Él ya las conocía antes de llamarte por tu nombre y aún así decidió amarte. Aún así fue a la cruz por ti. Aún así derramó su sangre por ti, porque su amor nunca dependió de que llegaras sano. Su amor fue precisamente la medicina para comenzar a sanar. Tal vez has intentado llenar ese vacío con muchas cosas, con trabajo, con dinero, con relaciones, con reconocimiento, con éxito, con actividades, incluso con servicio dentro de la iglesia. Pero hay heridas que ninguna de esas cosas puede tocar, porque no fueron creadas para sanar el alma. Solo Cristo puede entrar en los lugares donde nadie más tiene acceso. Solo Él puede mirar ese rincón de tu corazón que tú mismo aprendiste a evitar. Y lo más hermoso es que no entra para condenarte, entra para restaurarte, porque Dios no disfruta encontrando tus heridas. Disfruta viendo cómo vuelves a levantarte. Hay una escena en los evangelios que siempre conmueve mi corazón. Después de la resurrección, Tomás no podía creer. Había sido herido por la decepción. Había visto morir a aquel en quien había puesto toda su esperanza. Y cuando los demás le dijeron que Jesús estaba vivo, respondió: si no veo las marcas de los clavos, no creeré. ¿Sabes qué hizo Jesús? No rechazó a Tomás. No le dijo: ¿cómo te atreves a dudar de mí? Se acercó, le mostró las heridas de sus manos y le permitió tocar aquello que había sido atravesado. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado todavía llevaba marcas. No eran heridas abiertas, eran cicatriz. La herida había dejado de sangrar, pero la marca permanecía como testimonio de la victoria. Y eso también puede ocurrir contigo. Quizá Dios no borrará cada recuerdo de tu pasado, pero puede transformar una herida abierta en una cicatriz que ya no gobierne tu vida. Una cicatriz ya no sangra, ya no infecta, ya no controla, solo recuerda que Dios fue fiel. Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo. No cambiar tu historia, redimirla, no fingir que nunca sufriste, sino demostrar que su gracia es más grande que aquello que intentó destruirte. Por eso deja de esconder tus heridas del único que realmente puede sanarlas. No tengas miedo de llorar delante del Señor. No tengas miedo de decir: Padre, aquí está ese dolor que nunca conté. Él ya lo conoce. Solo está esperando que dejes de cargarlo solo. Porque mientras tú sigues luchando para sostener un peso imposible, Jesús sigue extendiendo sus manos diciendo: dámelo. Yo ya llevé sobre mí lo que tú nunca debiste cargar solo. Y cuando finalmente entregas ese peso, empieza algo maravilloso. No cambia únicamente tu relación con Dios. Empieza a cambiar tu manera de relacionarte con los demás. Porque una persona sana ama diferente, perdona diferente, habla diferente, educa a sus hijos de manera diferente, construye matrimonios diferentes, rompe cadenas que llevaban generaciones enteras destruyendo familias. Y precisamente allí nos conduce el Espíritu Santo, porque la sanidad que Dios hace en una persona nunca termina en una sola persona, siempre alcanza a la siguiente generación. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Porque cuando Dios sana un corazón, también comienza a romper los patrones familiares que durante años parecían imposibles de cambiar. Quiero que imagines por un momento una escena. Un niño observa a su padre, no escucha solamente sus palabras, observa cómo reacciona cuando está cansado, cómo habla cuando está enojado, cómo trata a su esposa, cómo enfrenta los problemas. Mientras tanto, en otra habitación, una niña mira a su madre, aprende cómo responder al rechazo, cómo manejar el miedo, cómo expresar el cariño, cómo enfrentar las decepciones. Los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que oyen. Y por eso las heridas no sanadas tienen una forma muy silenciosa de viajar de una generación a otra. No siempre se heredan por la sangre. Muchas veces se heredan por el ejemplo. Hay hogares donde nadie aprendió a pedir perdón. Entonces los hijos crecen creyendo que reconocer un error es una señal de debilidad. Hay familias donde nunca se hablaba de los sentimientos. Entonces los hijos aprenden a guardar todo por dentro. Después se convierten en adultos que no saben cómo amar, cómo dialogar o cómo expresar lo que sienten. Hay casas donde el enojo era la única forma de comunicarse. Y años después alguien dice: todos en mi familia somos de mal carácter. Pero no, eso no es una herencia inevitable. Es un patrón que nunca fue confrontado. Y los patrones que no se confrontan terminan repitiéndose. Quizá hoy entiendes por qué reaccionas como reaccionas. Y también comienzas a entender por qué tus hijos reaccionan como reaccionan. Ellos no solo escuchan lo que dices, también respiran el ambiente que tú construyes. Respiran la paz o la ansiedad.
Respiran la confianza o el temor, respiran el perdón o el resentimiento, respiran el amor o la dureza. Por eso Dios está tan interesado en sanar tu corazón, porque Él no solamente está pensando en ti, también está pensando en quienes vendrán después de ti. Tal vez llevas años orando: Señor, bendice a mis hijos. Y Dios responde con una pregunta llena de amor: ¿me permitirás sanar primero el corazón desde el cual los estás formando? Porque muchas veces pedimos que Dios cambie a nuestros hijos, mientras seguimos reaccionando desde heridas que ellos nunca provocaron. Qué triste es cuando un niño recibe un castigo que en realidad pertenece al pasado de sus padres. Qué triste es cuando un esposo paga por la traición de otro hombre. Qué triste es cuando una esposa carga con la desconfianza que nació mucho antes de conocer. Qué triste es cuando alguien tiene que luchar contra un muro que nunca ayudó a construir. Las heridas no sanadas siempre terminan cobrando una deuda que otros no contrajeron. Por eso el enemigo trabaja con tanta insistencia en mantener abiertas esas heridas. Porque él sabe que una persona herida puede terminar hiriendo a quienes más ama. Pero escucha esta buena noticia: el reino de Dios también funciona de generación en generación. Así como el dolor puede transmitirse, la sanidad también. Así como el miedo puede enseñarse, la confianza también. Así como el resentimiento puede aprenderse, el perdón también puede convertirse en una cultura dentro del hogar. Todo comienza cuando alguien decide decir: hasta aquí, conmigo termina esta cadena. Mis hijos no crecerán cargando las mismas heridas que yo cargué. Quizá ellos enfrentarán otros desafíos, pero no tienen por qué heredar las cadenas que Cristo ya rompió en tu vida. Ese es uno de los milagros más hermosos del Evangelio. Jesús no vino solamente para preparar un lugar para nosotros en la eternidad. También vino para comenzar una nueva historia aquí en la tierra. Una historia donde el amor es más fuerte que el abandono, donde la verdad vence a las mentiras que escuchamos durante años, donde la gracia tiene la última palabra sobre el pasado. Piensa otra vez en José. Cuando llegaron sus hermanos a Egipto, él tenía poder suficiente para destruirlos. Nadie habría podido detenerlo. Después de todo, ellos habían destruido su juventud. Le robaron años de vida. Le arrancaron la posibilidad de crecer junto a su padre. Humanamente hablando, tenía derecho a vengarse. Pero José entendió algo que muchos todavía no comprenden. El dolor recibido no le daba permiso para convertirse en un hombre lleno de odio. Por eso, cuando finalmente habló con sus hermanos, no dejó que el resentimiento dirigiera sus palabras. Las lágrimas hablaron antes que la venganza. La misericordia habló antes que el orgullo. La restauración habló antes que el castigo. Eso solo puede hacerlo un corazón que ha sido profundamente tocado por Dios. Y hoy el Señor quiere hacer exactamente lo mismo contigo. No quiere que simplemente aprendas a controlar tu enojo. Quiere cambiar la fuente de donde nace ese enojo. No quiere que aparentes paciencia. Quiere darte un corazón transformado por su espíritu. Porque cuando el corazón cambia, las palabras cambian, las decisiones cambian, los matrimonios cambian, las familias cambian, las generaciones cambian. Quizá dentro de algunos años tus hijos no recordarán cada sermón que escuchaste. No recordarán todas las canciones que cantaste, pero sí recordarán si en casa encontraron un padre que sabía pedir perdón, una madre que sabía abrazar, un hogar donde la gracia era más fuerte que la culpa. Eso es un legado y ningún dinero puede comprarlo. Hoy Dios te está ofreciendo mucho más que una emoción durante un culto. Te está ofreciendo romper una historia de dolor para comenzar una historia de restauración. Y todo empieza en un lugar muy sencillo, en un corazón dispuesto, en un corazón humilde, en un corazón que deja de esconder sus heridas y permite que el gran médico haga la obra que nadie más puede hacer. Pero todavía queda un paso decisivo, porque sanar también implica tomar una decisión consciente. Nadie puede decidir por ti. Dios extiende su mano, pero eres tú quien debe responder. Y de esa decisión hablaremos en el próximo capítulo. Porque hay momentos en los que una sola decisión tomada delante de Dios cambia el destino de una persona y de toda una generación. Hemos llegado a un momento muy importante, quizá el más importante de toda esta prédica, porque escuchar la verdad puede conmoverte, pero solo una decisión puede transformarte. Hay personas que salen de un mensaje emocionadas, lloran, se sienten identificadas, prometen que van a cambiar, pero unos días después vuelven exactamente al mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque la emoción no cambia una vida, la decisión sí. Hoy Dios no te está preguntando cuánto lloraste. No te está preguntando cuántos años llevas sufriendo. Ni siquiera te está preguntando cuánto sabes de la Biblia. Hoy te hace una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque puedes seguir alimentando la herida.
O puedes comenzar a alimentar tu fe. Puedes seguir abrazando el resentimiento. O puedes abrazar la libertad que Cristo ganó para ti. Puedes seguir viviendo desde el pasado o comenzar a caminar hacia el propósito que Dios preparó para tu futuro. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay momentos en la vida en los que Dios nos coloca frente a una puerta. Él no nos empuja, no nos obliga, nos invita y espera nuestra respuesta. Tal vez llevas años esperando que Dios haga un milagro, pero hoy descubres que el primer milagro comienza cuando tú decides abrir el corazón, porque hay puertas que solo pueden abrirse desde adentro. Nadie puede perdonar por ti, nadie puede rendir tu orgullo por ti, nadie puede entregar tu dolor por ti. Tus hermanos no pueden hacerlo, tus padres no pueden hacerlo, tu pastor no puede hacerlo, solo tú. Y quizá ahora alguien piense, pero es que no es justo. Y tienes razón. Muchas veces no es justo, no fue justo que te hirieran, no fue justo que te abandonaran, no fue justo que jugaran con tu confianza, no fue justo que te robaran parte de tu infancia, pero tampoco sería justo que esas personas siguieran controlando el resto de tu vida. ¿Hasta cuándo les entregarás ese poder? ¿Hasta cuándo permitirás que alguien que ya no está siga decidiendo cómo reaccionas? ¿Hasta cuándo seguirás consultando tus heridas antes que la voz de Dios? Hoy el Señor te llama a recuperar el territorio que el dolor ocupó durante demasiado tiempo, porque hay áreas de tu corazón que llevan años gobernadas por el miedo, y Dios quiere volver a ocupar ese lugar. Quizá la decisión más difícil sea perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú ya no mereces seguir viviendo prisionero. Escúchame con atención. Perdonar no significa decir que lo ocurrido estuvo bien. No significa aprobar el abuso. No significa negar la injusticia. No significa olvidar de un día para otro. Perdonar significa renunciar al derecho de seguir alimentando el odio. Significa dejar de convertir el pasado en el dueño del presente. Significa decir, Señor, ya no quiero cargar este peso. Lo pongo en tus manos. Y eso requiere fe, porque el resentimiento da una falsa sensación de control. Nos hace creer que mientras no perdonemos todavía tenemos algo de poder sobre lo que ocurrió, pero es una mentira. El resentimiento nunca encadena primero al ofensor, encadena primero al ofendido. Por eso Jesús habló tanto del perdón, no porque quisiera minimizar el dolor de las víctimas, sino porque quería devolverles la libertad. Hay personas que llevan 20 años esperando una disculpa que quizá nunca llegará. Y mientras esperan, la vida pasa, la paz se aleja, las relaciones se deterioran, la alegría desaparece. No permitas que tu futuro dependa de una conversación que tal vez nunca suceda. Tu libertad no puede quedar condicionada a la decisión de otra persona. Tu libertad depende de Cristo. Y Cristo ya hizo su parte. Ahora te corresponde responder. Tal vez hoy debas tomar decisiones muy concretas. Decidir dejar de repetir palabras de destrucción sobre ti mismo. Decidir buscar ayuda cuando sea necesario. Decidir hablar con sinceridad delante de Dios. Decidir romper hábitos que alimentan el dolor. Decidir dejar de esconderte detrás de una imagen de fortaleza. Porque reconocer que necesitas ser sanado no te hace débil, te hace valiente. Los verdaderamente fuertes no son los que nunca lloran. Son los que tienen el valor de llevar sus lágrimas a los pies de Jesús. Los verdaderamente fuertes no son los que siempre aparentan tener todo bajo control. Son los que reconocen que necesitan la gracia de Dios cada día. Quizá hoy sea el día en que debas decir, Señor, durante muchos años dejé que mi infancia decidiera por mí. Pero desde este momento quiero que sea tu espíritu quien dirija mi vida. Imagínate despertando cada mañana sin consultar primero tus heridas. Imagínate respondiendo con paz donde antes reaccionabas con ira. Imagínate abrazando sin miedo, confiando sin vivir esclavo de la sospecha, corrigiendo a tus hijos con amor y no desde el enojo acumulado. Imagina un matrimonio donde las conversaciones ya no estén gobernadas por viejas heridas, sino por la gracia. Eso no es una fantasía. Ese es el tipo de transformación que Dios sigue haciendo todos los días. Porque cuando una persona le entrega verdaderamente su corazón al Señor, no solo cambia su destino, también cambia la atmósfera de su hogar, cambia la historia de sus hijos, cambia la manera en que ama, cambia la manera en que vive. Y un día descubre que aquello que durante años creyó imposible, se convirtió en el testimonio más hermoso de la fidelidad de Dios. Por eso no salgas hoy de este lugar siendo la misma persona que llegó. No escuches este mensaje solamente con los oídos. Respóndelo con el corazón. Porque las decisiones pequeñas, cuando se toman delante de Dios, pueden abrir la puerta a milagros que transforman toda una vida. Y cuando un corazón toma esa decisión,
Entonces Dios comienza a escribir un capítulo completamente nuevo. Ese será el mensaje con el que terminaremos esta prédica, porque nuestro Dios no solo sana las heridas, también sabe convertirlas en un testimonio vivo de su gracia y de su poder restaurador. Si has llegado hasta este momento con el corazón abierto, quiero decirte algo que quizá hace muchos años necesitabas escuchar. Tu historia todavía no ha terminado. Tal vez el dolor escribió algunos capítulos, tal vez las lágrimas ocuparon muchas páginas. Tal vez hubo momentos en los que pensaste que nunca volverías a levantarte, pero Dios no ha escrito el punto final. Y mientras Dios siga escribiendo tu historia, siempre habrá esperanza. Porque nuestro Señor tiene una manera maravillosa de hacer algo que ningún ser humano puede hacer. Él toma aquello que parecía completamente roto y lo transforma en un testimonio de su gracia. Eso hizo con José. Aquella cisterna que parecía el final terminó siendo el comienzo. La esclavitud no destruyó el propósito de Dios. La cárcel no canceló las promesas de Dios. La traición de sus hermanos no pudo impedir el plan del cielo. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone su mano sobre una vida, ningún dolor tiene la última palabra. Escucha bien esto. Las personas pueden herir, pero no pueden detener el propósito de Dios para ti. Las circunstancias pueden retrasarte, pero no pueden cancelar aquello que Dios ya decidió hacer. El enemigo puede intentar romper tu corazón, pero no puede destruir el futuro que Cristo compró para ti. Quizá durante años miraste tus heridas como una prueba de que Dios se había olvidado de ti. Hoy quiero invitarte a mirarlas de otra manera. No como evidencia de abandono, sino como el lugar donde la gracia de Dios comenzó a obrar con más fuerza, porque muchas veces es precisamente en nuestras áreas más quebradas donde el Señor manifiesta su poder. Hay personas que hoy consuelan a otros porque un día conocieron el dolor de la pérdida. Hay matrimonios que hoy ayudan a restaurar otros hogares porque un día estuvieron al borde de romperse. Hay padres que hoy abrazan a sus hijos con ternura porque recuerdan lo que sintieron cuando nadie los abrazó. ¿Te das cuenta? Dios nunca desperdicia una lágrima entregada en sus manos. Él puede tomar aquello que el enemigo quiso usar para destruirte y convertirlo en una fuente de vida para otros. Eso no significa que el dolor haya sido bueno. El abandono nunca fue bueno. El abuso nunca fue bueno. La traición nunca fue buena. La violencia nunca fue buena. Dios jamás llama bueno a lo que destruye a sus hijos. Pero sí es capaz de sacar vida donde otros solo dejaron muerte. Eso es redención. Eso es gracia. Eso es el evangelio. No es negar el pasado. Es permitir que Cristo tenga la última palabra sobre el pasado. Piensa nuevamente en José frente a sus hermanos. Ellos llegaron con miedo, esperaban venganza, esperaban castigo, esperaban recibir exactamente lo que habían sembrado. Pero encontraron algo que nunca imaginaron: misericordia. ¿Por qué José pudo responder así? Porque ya no estaba reaccionando desde la herida. Estaba viviendo desde la sanidad que Dios había producido en su corazón. Y ahí encontramos una de las señales más claras de que alguien está siendo restaurado. Cuando deja de preguntar, ¿cómo puedo hacerlos pagar? Y comienza a preguntar, ¿cómo puedo reflejar el corazón de Cristo? Eso cambia una vida, porque la restauración no consiste solamente en dejar de sufrir. Consiste en comenzar a parecerse más a Jesús. Y Jesús respondió al odio con amor. Respondió a la traición con fidelidad. Respondió a la cruz ofreciendo perdón. No porque el dolor no existiera, sino porque el amor del Padre era más grande que el dolor. Hoy Dios quiere formar ese mismo corazón dentro de ti. Un corazón libre, un corazón que ya no vive reaccionando al pasado, un corazón que puede amar sin miedo, que puede confiar con sabiduría, que puede corregir sin violencia, que puede llorar sin avergonzarse, que puede servir sin necesidad de demostrar su valor, porque finalmente entendió que su identidad no depende de las heridas que sufrió, depende del amor inquebrantable de Dios. Quizá todavía tenga cicatrices, y está bien. Las cicatrices no significan que Dios falló. Significan que sobreviviste, pero sobre todo significan que Dios permaneció contigo cuando pensabas que estabas solo. No te avergüences de ellas. Algún día alguien llegará a ti con el mismo dolor que tú cargabas hace años y descubrirás que aquello que antes escondías ahora será el puente para anunciar esperanza. Porque quien ha sido consolado por Dios aprende a consolar. Quien ha sido restaurado por Dios aprende a restaurar. Quien ha sido perdonado profundamente aprende a perdonar con misericordia. Ese será tu testimonio. No dirás, nunca sufrí. Dirás, sufrí mucho, pero Cristo fue más grande que mi sufrimiento. No dirás, nunca fui herido,
Dirás, fui herido, pero Jesús restauró mi corazón. No dirás, nunca le oré. Dirás, lloré muchas noches, pero Dios nunca dejó de sostenerme. Y cuando pronuncies esas palabras, no estarás hablando solamente de una experiencia, estarás proclamando el poder del evangelio, porque esa es la diferencia entre una herida y un testimonio. La herida habla de lo que el pecado hizo, el testimonio habla de lo que Cristo hizo después. Y hoy el Señor quiere comenzar a escribir ese testimonio en tu vida. Quizá el mundo todavía recuerde tu pasado, pero Dios ya está preparando tu futuro. Quizá algunos sigan viendo tus errores, pero el Padre ya está viendo la persona en la que su gracia te está convirtiendo. Levanta tus ojos, no mires únicamente la cisterna, mira también el palacio que Dios puede abrir. No mires solamente las cadenas, mira las manos de Cristo que siguen teniendo poder para romperlas. No mires solamente las lágrimas, mira también el gozo que viene después de ellas, porque el mismo Dios que estuvo contigo en la noche será el Dios que caminará contigo cuando amanezca. Y ahora ha llegado el momento de responder a su llamado, no con un simple sentimiento, sino con una confesión de fe y una oración sincera que entregue por completo el corazón al único que puede hacerlo verdaderamente nuevo. Hemos llegado al final de este mensaje, pero oro con todo mi corazón para que este no sea el final de la obra de Dios en tu vida, porque una prédica puede terminar, la voz del predicador puede callarse, las luces pueden apagarse, la reunión puede concluir, pero cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en un corazón, esa obra apenas está comenzando. Por eso, antes de terminar, quiero pedirte algo. No pienses en la persona que te hirió, no pienses en la discusión más reciente, no pienses en lo que alguien hizo o dejó de hacer. Piensa solamente en tu corazón, porque ese es el lugar donde Dios ha estado hablando durante todo este tiempo. Tal vez por primera vez en muchos años has entendido por qué reaccionabas de cierta manera. Tal vez hoy descubriste que detrás de tu enojo había tristeza, que detrás de tu necesidad de controlar había miedo, que detrás de tu dureza había un niño que nunca se sintió seguro. Y si eso ocurrió, no te avergüences. Al contrario, dale gracias a Dios, porque la luz siempre incomoda antes de sanar. Nadie puede limpiar una herida que permanece escondida. Nadie puede restaurar una habitación cuya puerta nunca se abre. Y hoy tú abriste esa puerta delante del Señor. Ahora quiero invitarte a hacer una declaración de fe. No la repitas como una fórmula. Dila si realmente nace de tu corazón. Dila creyendo que Dios escucha. Dila sabiendo que Cristo sigue transformando vidas. Si puedes, cierra tus ojos por un momento. Respira profundamente. Y permite que estas palabras se conviertan en tu oración. Señor, hoy dejo de esconder mis heridas. Durante muchos años permití que mi pasado hablara más fuerte que tu verdad. Permití que el rechazo definiera mi valor. Permití que el abandono gobernara mis relaciones. Permití que el miedo dirigiera muchas de mis decisiones. Pero hoy ya no quiero seguir viviendo de esa manera. Hoy reconozco que necesito tu ayuda. Necesito que entres en los lugares de mi corazón donde nadie más ha podido entrar. Necesito que sanes lo que yo no he podido sanar. Necesito que rompas las cadenas que llevo cargando desde hace tantos años. Renuncio a seguir siendo gobernado por mis heridas. Renuncio al resentimiento. Renuncio al miedo que me paraliza. Renuncio a las mentiras que durante años intentaron definir mi identidad. Hoy decido creer lo que tú dices acerca de mí. Creo que soy amado. Creo que soy perdonado. Creo que tengo valor delante de tus ojos. Creo que mi pasado no tiene la última palabra. Creo que tu gracia es mayor que mi dolor. Y creo que el futuro que preparaste para mí es más grande que las heridas que dejé atrás. Amén. Ahora permanece unos segundos en silencio. No tengas prisa, porque Dios muchas veces habla cuando nosotros dejamos de hacerlo. Quizás sientas paz, quizás sientas ganas de llorar, quizás no sientas nada extraordinario. No busques una emoción, busca al Señor. La verdadera sanidad no depende de la intensidad de un momento, depende de la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. Y Él es fiel. Tal vez mañana todavía recuerdes algunas cosas. Tal vez algunas cicatrices permanezcan. Pero ya no tendrás que enfrentarlas solo, porque Cristo caminará contigo. Y cada paso que des junto a Él será un paso más lejos del dominio del pasado y un paso más cerca del propósito que Dios diseñó para tu vida. Recuerda siempre esta verdad. Las heridas pueden explicar parte de tu historia, pero nunca tienen autoridad para escribir tu destino. Solo Jesucristo tiene esa autoridad. Solo Él tiene la última palabra. No permitas que el enemigo vuelva a convencerte de que ya no puedes cambiar. No aceptes la mentira de que siempre serás la misma persona.
porque la cruz demuestra exactamente lo contrario. Si Cristo venció la muerte, también puede vencer aquello que durante años parecía invencible dentro de ti. Si Cristo salió del sepulcro, también puede sacar tu corazón del lugar donde el dolor lo había enterrado. Si Cristo hace nuevas todas las cosas, también puede hacer nueva tu manera de pensar, tu manera de amar, tu manera de perdonar, tu manera de vivir. Y cuando eso ocurra, no solamente tú experimentarás la libertad, tu familia la verá, tus hijos la disfrutarán. Las personas que te rodean serán alcanzadas por el cambio que Dios produjo dentro de ti. Ese será el verdadero milagro. No solamente que tú hayas sido sanado, sino que gracias a esa sanidad otros también comiencen a conocer el amor de Cristo. Así que cuando salgas de este lugar, no vuelvas a caminar con la cabeza inclinada. No vuelvas creyendo que eres la suma de tus heridas. Camina recordando quién eres en Cristo. Eres un hijo amado. Eres una hija amada. Eres alguien por quien Jesús entregó su vida. Eres alguien cuya historia todavía está siendo escrita por las manos del Dios eterno. Y mientras Él siga escribiendo, siempre habrá esperanza, siempre habrá gracia, siempre habrá un nuevo comienzo. Que el Señor fortalezca tu corazón, que sane tus recuerdos, que restaure tu identidad, que llene tu hogar con su paz, que rompa toda cadena que haya pasado de una generación a otra. Y que desde este día tu vida sea un testimonio vivo de que la herida de tu infancia ya no toma decisiones por ti, porque ahora quien guía tu vida es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.